Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro espacio de podcast, de Kelly Talks, un espacio donde acostumbramos a tener invitados relacionados directa o indirectamente con la comunicación. Hoy tenemos un invitado muy especial que me hace muchísima ilusión, os iré contando el porqué. Jaume Sant Llorente, bienvenido. Muchas gracias. Jaume, periodista, escritor, comunicador nato, activista y fundador de Sonrisas de Bombay. Nos acompaña hoy y tendremos una charla desde el lado más íntimo. Intentaremos tener un espacio donde reflexionar sobre una parte de ti que quizá no se ha profundizado tanto en las... A ver. En las muchas entrevistas que he visto de ti desde que te conozco, y es el lado de la comunicación, ¿no? O sea, cómo un proyecto como Sonrisas de Bombay, que nace siendo algo absolutamente personal y una decisión íntima, acaba convirtiéndose en un proyecto colectivo donde no solo se aporta a las personas que colaboran contigo, sino a las personas que ayudáis. Totalmente. Dicho esto, y yo teniendo la visión directa, porque yo en ese momento te conocía, ¿qué pasó en ese momento? ¿Qué pasó en ese viaje a Bombay que hizo que tu vida girara, ¿no? Trabajabas en Barcelona, relacionado directamente con los medios, medios, relaciones públicas, periodismo más cultural, radio. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue ese viaje? Pues mira, yo te sé decir lo que pasó fuera, es decir, lo que he contado muchas veces, ¿no? Conocí un pequeño orfanato con 40 niños que estaban en una situación muy difícil. Si nada se hacía, aquellos niños, aquel orfanato cerraba y aquellos niños volvían a la mendicidad, a ser víctimas de la trata de personas, pues con explotación sexual, que les amputaran las extremidades para dar más pena en semáforos de la ciudad, ¿no? Pero, y si nada se hacía, pues realmente, no sé, dependía de una acción individual en ese caso, que era la mía, ¿no? Pero ¿qué pasó por dentro, aquí o aquí? Esto, fíjate, que han pasado 20 años, más de 20 años. Más de 20. Más de sí, 20, sí. Y no sé explicarlo. De todas formas, con esta intro que has hecho tan chula, sí que te hago lo que tengo muy claro, pasara lo que pasara, es que si yo no hubiera sido comunicador, Sonrisas de Bombay no sería lo que es. Me encanta esta frase porque, o sea, cuando yo pienso en tu proyecto, o sea, yo me acuerdo del Jaume de entonces, yo te conocí estudiando. Sí, estudiando. Estudiábamos juntos. Estudiábamos sí. juntos. Esto quiere decir que compartíamos y compartimos esta pasión por la comunicación, pero yo recuerdo este momento, ¿no? Y recuerdo cuando en la universidad se contaba, no, Jaume se ha ido a India, ha pasado algo y ¡pam!, ¿no? Sí. Y es esta historia que nos estás contando, pero ¿qué hace que de repente la comunicación deje de tener sentido como tal y necesites la activación, ¿no? O sea, como que la comunicación pase a ser herramienta. Sí. Pues fíjate, a mí muchas veces me describen, ¿no?, en entrevistas, o en el experiodista, ¿no? Y yo siempre pienso, soy más periodista que nunca. Claro. O sea, porque claro. Al final, oye, he terminado escribiendo incluso libros de denuncia, de investigación, en muchos casos, de novela, pero que me ha requerido hacer un trabajo de investigación claro. Y comunicar. O sea, estoy todo el día comunicando. Cierto. ¿No? Ahora mismo estoy comunicando. Estamos comunicando, ¿no? Claro. Entonces, tengo muy claro que no sería ni el 2% de lo que es, en volumen, en personas que se han involucrado, en muchas cosas. Sonrisas de Bombay, si yo no hubiera sido comunicador. O sea, es que yo creo que desde el momento cero, en el que tú ya tienes regreso de ese viaje y tengo que empezar a explicar, pues yo qué sé, a una auditora para que me aconseje cómo crear la organización, en el registro. Sí, porque tú fuiste a India y no había en ningún caso intención de nada más que viajar. Para nada, de viajar y ya está, y regresar a mi vida normal. Correcto. ¿No? Y ya está. Que trabajabas en Barcelona en Exacto. ese momento. Sí, la mar de bien. Yo estaba en una revista económica de lunes a viernes y era relaciones públicas de un local que estaba muy de moda. Entonces, nada que ver, o sea, nada que ver. Nada que ver. Pero fíjate que tanto en la revista
Fíjate que igual en la revista era donde menos de periodista hacía, o de comunicador. En la revista, ¿eh? Mm. Anotemos Sí. esto, anotemos Sí, porque al esto. final, claro, tú, vale, escribes, tal, pero a día de hoy en el periodismo lo que entendemos o entendíamos cuando estudiamos por el periodismo, ¿no? Hay muchas formas, claro. Tú ahora, por ejemplo, estás haciendo un tipo de periodismo que Claro. igual no era el periodismo que nos enseñaron. nada Sí, que ver, sí, ¿no? sí, sí. Y es el periodismo de hoy, ¿no? Al final eso ha quedado ya más obsoleto. Y incluso en lo obsoleto que ha quedado, realmente el artículo escrito, la prensa escrita que te lleva, que hay un trabajo detrás y que aporta algo y que realmente se involucra al periodista, es un 2%, un 3%. Lo otro son refritos de notas de prensa que te llegan, ¿no? Del gabinete de prensa tal o cual. Claro, eso para mí no es hacer periodismo. Claro, la comunicación yo creo y por eso me importaba tanto una persona como tú, ¿no? Explicando su caso vital, que ha trascendido a un proyecto de la magnitud, ¿no? Sí. Luego hablaremos, por supuesto, de la labor que hacéis desde Sonrisas de Bombay, pero al final la comunicación acaba siendo pilar, desde mi punto de vista, de muchísimos proyectos que en sí no son de comunicación. Entonces, para mí, lo que tú estás aportando es esta visión de cómo, siendo comunicador, te da cabida a otros proyectos que, bueno, inicialmente no los tienes ubicados como no sé, como desarrollar. No, está clarísimo. Y además en mi trabajo diario hay una parte de gestión importantísima, porque al final soy el director general, el CEO, ¿no? Que se dice ahora, de la fundación, que no tienen directamente que ver con periodismo, ¿no? Pero, por ejemplo, si en ese mismo lugar donde estoy yo ahora, como director general, tú pones una persona que no tenga un bagaje, pues tal vez ni se le pasaría por la cabeza darle tanta importancia como se ha dado al Departamento de Comunicación o a Comunicación, ¿no? Y al final para mí es vital, porque si eso no hay, si no hay eso, falla todo lo demás, porque no pueden entrar ayudas ni tantas personas se involucran. Exacto. Y al final no puedes gestionar nada porque no hay proyectos. Y lo importante en nuestro caso es que esos proyectos benefician, cambian la vida, mejoran la vida a miles de personas. Bueno, y seguramente, ¿no? Y haciendo referencia a tu departamento de comunicación, yo es una cosa que siempre le he dado mucho valor en proyectos como el tuyo, que hoy evidentemente está reconocido. Casi todo el mundo sabe cuando le hablas de Sonrisas de Bombay cuál es vuestro... Pero a mí, en cambio, me sorprende en positivo que tú apostaras por un departamento de comunicación desde hace 15 años. Sí. Desde hace 15 años, ¿no? Sí. Por tanto... Y antes de tenerlo, desarrollaba yo esa tarea. Claro. O sea, lo primero que ya hice fue tener, entonces yo creo que había Blogspot. Blogspot. ¿Verdad? Blogspot, ¿verdad? Y yo tenía ya un Blogspot Blogspot donde generaba noticias. Cierto. Y era muy difícil porque entonces estamos hablando de unas afueras de Bombay donde no había ni conexión ni luz eléctrica. Tenía que ir a un cibercafé que estaba como a 1 hora, pero yo intentaba allí publicar cada día y generar noticias, ¿no? O sea, tú llegaste allí, volvamos, ¿no? Tú llegas allí, llegas a esa ciudad de contrastes, ¿no? Lo hablábamos antes, contrastes, situaciones inverosímiles para el primer mundo, ¿no? Sí. Y dices, tengo que cambiar el foco. Sí. Y el foco está aquí. Sí. Bien. El foco está aquí y voy a usar mi mejor arma, que es la comunicación, para sumar a personas que me ayuden a desarrollar este proyecto. Sí. Tiene que haber una base, evidentemente. Tú no puedes comunicar humo o no puedes comunicar nada que no sea verídico, no esté basado en una verdad absoluta, vamos, ¿cierto? patente y tangible, ¿no? Porque pero tienes que comunicar. O sea, es que yo creo que está en mi ADN, es tan evidente para mí, ¿no? Que hay que comunicar, que sin comunicar no hay nada. No hay nada. ¿no? O sea, hablabas del Blogspot, ¿no? Pero claro, en estos 20 años que recién cumplís de trayecto, que son muchos, han pasado muchas cosas a nivel de comunicación, entre ellas la irrupción de las redes sociales, ¿no? Desde ese Mumbai donde no había capacidad de comunicarte de forma inmediata a hoy, que todo... Totalmente.
Pero esto 100%. es bueno o malo. Es decir, a nivel de comunicación proyecto entiendo que es bueno porque te da capacidad. A nivel de las personas vulnerables, ¿qué pasa allí, no? Incluso leí alguna entrevista. Donde puedo relacionar con el tema de la Exacto, trata, ¿no? Y de exacto, lo que trabajamos. correcto. Hombre, es un arma muy peligrosa. O sea, piensa incluso que en España, o sea, ya no te hablo de la India, de No, no, Bangladesh, España, de Nepal, España. de países donde trabaja Sonrisas de Bombay, sino España, donde también trabajamos, ¿no? Hay muchos casos de niñas menores que son explotadas sexualmente y que no son explotadas sexualmente porque la familia tenga que venderlas, como, No, no, como como es sucede el en caso. sitios del mundo donde trabajamos, o porque, yo qué sé, la pobreza es la base fuerte, ¿no? de esa esperanza de decir, pues bueno, igual me dan un trabajo y terminan engañadas y haciendo esto. Pero son, en muchos casos, niñas de familias que están bien económicamente, que se actúa con la forma del lover boy, que se dice, que es que un chico, que es una trampa, las enamora vía Instagram, por ejemplo. Hacen que ella envíe alguna foto un poco subida de tono Y ahí luego ya está. Antes, además es curioso la mente humana, ¿no? Esa niña o chica de 15 años, ¿no? Antes de que su abuela vea esa foto, Sí, está prefiere dispuesta. dispuesta a cualquier tortura. Es curioso, ¿eh? Hoy justo antes de venir, miraba noticias y se ha desarticulado una trama de trata de mujeres en España, Sí. bastante importante. Claro, a veces no, cuando hablamos de la trata de personas humanas parece que nos quede muy lejos, pero es que aquí pasa. Y pasa mucho. con herramientas que son diarias y de uso cotidiano, Sí. que serían positivas, Totalmente. pero acaban virando, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿cómo linkas o cómo se hace este link entre la comunicación positiva a través de redes y el discernir esta parte pues maléfica, ¿no? del humano? No es fácil. No es fácil. Siempre hay que saber tener un equilibrio. Yo a veces lo comparo con el dinero. El dinero, a ver, no nos engañemos. O sea, el dinero es importante. Buena metáfora. El dinero es importante. Cierto. O sea, yo día a día trabajo con familias que si tuvieran dinero, no digo que fueran multimillonarios, tendrían otra vida. A ver, nos guste o no, el dinero es importante. Sí, sí. Pero claro, cuidado, es importante en una medida. ¿Cuándo se pasa ese límite en el que ya es un peligro de avaricia y te lleva a hacer cosas terribles? Hay un límite, ¿no? La comunicación es esto. Mira, por ejemplo, hay muchas personas que incluso lideran proyectos también de parecidos al mío, sí. Y algunos de ellos, en algunas épocas han sido, yo sé que lo soy mediático, y sé que lo he sido, y sé que sí. Eres un comunicador nato, Jaume. Soy un comunicador nato, pero tampoco hay que estar al acecho, porque a veces hemos tenido conversaciones con estas personas y que me han dicho, no, hombre, tendrías que salir más aún. Digo, cuidado. Ya. Porque tampoco puedes a la frivolizar. mínima puedes frivolizar, puedes acabar que al final digan, oye, este señor está trabajando o está todo el día en platós. Claro. Entonces hay que saber el equilibrio, porque también hay que estar, porque si no, no existes. Es tu herramienta de trabajo también, ¿no? Exacto, y además es lo que se me da bien. Claro. O sea, si ahora me llevas a llevar yo mismo el departamento contable de la fundación, te la hundo en 2 días, de verdad, porque los números no son lo mío, te la hundo. Sí, es un... Pero comunicación sí. Entonces, claro, hay una... Incluso el departamento de comunicación, yo quiero pensar, que cuenta con la ventaja de tener un director general que hace un apoyo brutal en ese sentido, porque tiene sus propias redes sociales. Claro. Entonces, nos complementamos muy bien, ¿no? Y tienes técnicamente el conocimiento para poder discernir, oye, por ahí la campaña nos atiende correctamente o es un atentado, un poco lo que decías, a nuestros valores. Entonces, y es muy interesante esto que explicas, ¿no? Desde el punto de vista de dónde la comunicación es una aliada o donde la comunicación empieza a ser tu propio enemigo, ¿no? Y medirlo. Medirlo, porque si al final lo que quieres es aparecer por aparecer, oye, pues busca qué noticias del día y mira, esto lo linkamos con nosotros, venga, pero sería como un oportunismo muy peligroso, porque además y en tu campo se desvirtúa. Claro, o sea, yo qué sé, imagínate que ahora nos queremos sumar a según qué conflicto bélico, según que no es el campo en el que trabajamos y que dominamos y que, no sé, primero que ya no estaríamos cómodos allí
y que yo creo que suscitaría críticas, porque es como no Sí, procede. no es natural, no es orgánico, No es natural. ¿no? Entonces, pero sí conozco personas que lo hacen, ya, con tal de estar en ese plato, ya. ¿sabes? Bueno, yo que conozco tu trayectoria y el crecimiento personal tuyo, ¿no? Me acuerdo del Jaume que conocía, pero tengo muchos recuerdos, y te lo decía antes, muchos recuerdos que seguramente ya estaban allí en la base, Sí. ¿no? Lo que pasa es que hay un momento vital que hace que ¡pam! Que salgan. Salgan Sí, o sí. florezcan, ¿no? Sí. Pero sí que es verdad que esta parte negativa de la comunicación me lleva a pensar en cómo has sabido lidiar o cómo has hecho para lidiar precisamente los momentos en los que desde Sonrisas de Bombay dices, muy bien, yo como misión, me leía vuestra memoria, ¿no? La visión que tiene Sonrisas de Bombay es una misión casi de Mesías, y yo te conozco y no eres Sin un serlo, Mesías, ni lo para soy, nada, ni quiero serlo, ¿cierto? y además quiero transmitir que no lo soy. Claro, y eso me encanta de ti. Sí, creo que es Me el encanta. mensaje y tiene que ser el mensaje. ¿No? Pero hablamos Sí. de un mundo mejor, de un mundo más igualitario Claro, para todos, donde claro. la dignidad y la libertad sean Exacto, base de las exacto, personas, ¿no? exacto, ¿Las exacto. redes nos dejan ser esto? A veces nos es interesantísima esta pregunta, porque además has dicho una palabra que para mí es como mueve el motor de mi vida y de mi día a día, que es la palabra libertad. Y lo mueve profesionalmente y personalmente, ¿eh? Porque Increíble, me considero ¿eh? una persona que para mí el concepto de felicidad es libertad, va muy ligado a la libertad. Coincido. Totalmente, ¿eh? Coincido. Y libertad no quiere decir estar fuera de una cárcel. No. O sea, hay gente que se esclava de mira, el otro día yo hacía una reflexión y luego me reconduce. Sé que me enrollo, sin es problema, que vamos, sin problema. me enrollo como una persiana. Pero el otro día estuve en Noruega, que estoy en un consejo asesor de universidades europeas, donde la universidad donde estudiamos me propuso estar. Qué Fíjate. buen link, qué Sí, buen link. Sí. Y estaba hablando el otro día con una persona que era una CEO de estas superpotentes que había estado en una multinacional super bestia y decía, cuidado, que si tú pones en una noticia, y me dejó, que si pones en una noticia que en China o cualquier país, han descubierto unas fábricas donde están ahí la gente encerrada, no salen nunca, están haciendo muchas horas, hasta les ponen colchones para que estén durmiendo y tienen que dormir allí, leemos y decimos, qué horror. Si de repente leemos que no sé qué multinacional linkada a la comunicación es tan cool y tan guay que tiene sofás y hasta camas para que sus trabajadores hagan la siesta y tengan un gimnasio y no sé qué, ¿eso no es esclavitud también? Me encanta el símil. Cuidado. O sea, Sí, una sí, empresa, o sea, y cada vez se están dando más cuenta las multinacionales y lo que tienen que hacer es apostar para que ese trabajador pueda ir al gimnasio, pero al gimnasio que le dé la gana en su barrio porque tenga el tiempo para hacerlo. Pero fíjate, volvemos a la narrativa, al storytelling, ¿no? Cómo desde el lado de la comunicación se puede trabajar en positivo o en negativo, porque esta misma noticia, a fin de cuentas, cuenta cosas parecidas. Las cosas como las cuenta. Mira, yo hay una cosa que a veces incluso en el equipo nos ha pasado, ¿no? Yo qué sé, yo me acuerdo que al principio trabajábamos con apadrinamientos, sí. ¿no? Y después pasamos a trabajar con socios colaboradores, que al final es lo mismo, porque esa ayuda no va a ese niño ni a esa persona, o sea, va a un fondo general, ¿no? Claro. Lo que pasa es que se explica de una manera para que... Exacto. Y me acuerdo que es una cosa que ha pasado a veces en el equipo, ¿no? De, ¿y ahora qué decimos? ¿Y ahora cómo lo decimos? ¿Y ahora qué...? Con naturalidad, la verdad explicada. Exacto. O sea, todo depende siempre de cómo lo expliques. Y la importancia que das a las cosas por cómo la expliques es cómo va a llegar a quien la recibe. Bueno, y es donde se genera este concepto del sentimiento de pertenencia, ¿no? Claro. Una de las bases, y hay un dato que me sorprendió mucho, aún no sé si positiva o negativamente, fíjate. Ostras, a ver. Que es leyendo vuestra memoria, ¿no? El 99%, si no me acuerdo mal, de aportaciones vienen de la sociedad de a pie. No tenemos subvenciones públicas. Pero es que muy poquitas hemos tenido. La lectura aún para mí se profundiza más, ¿no? Y le encanto con lo que hablábamos. Incluso, si no recuerdo mal, hay un porcentaje altísimo que son legados o herencias.
Hemos tenido bastantes, no muchísimas, pero hemos tenido, sí. Pero ojo, legados y herencias. Alguien Ahora que... queda muy mal que te diga, no me gustaría tener más porque parece que quiera que se muera más gente. No. No, pobres señores, No, pero quiere decir que casi ya has pasado de la misión a la visión, ¿no? Sí, de Sonrisas sí, de Bombay, sí. porque ha calado tanto tu mensaje que hay personas que cuando fallecen deciden sí, que parte de sí, su sí, legado sí. va a tu proyecto Personas colectivo. a las que no conocíamos, conocías. de nada. Que no de conocías. nada, El poder de la comunicación. de otra nada, vez. sí. Con lo cual, vuelvo a linkar con lo que hablábamos antes y es, al final, las personas, el one-to-one de personas a las que llegas a través de tu mensaje, sea digitalmente, sea a través de conferencias, de tus libros, de tus entrevistas, quiere decir que llega donde tiene que llegar, pero en cambio no estamos consiguiendo que el colectivo empresarial o institucional, político, pues entienda que el tercer mundo, o a veces en el tercer mundo, en el primer mundo también pasa. Sí, que al final es uno solo, ¿eh? O sea, y cada vez más, porque al final el primer mundo, con lo que entendíamos como primer mundo... Exacto, lo que entendíamos antes, porque... Yo creo que ya no ya no lo hay. ¿Sabes? Ya no. Incluso después ya se habló de norte-sur, Exacto. como que era al final un símil de lo mismo, Sí, primer sí. mundo y tercer mundo. Pero ya no, es que el mundo es uno solo. Y la situación terrible que te encuentras de personas pidiendo limosna, te lo encuentras aquí. Aquí, ¿eh? Cada Sí, vez más. Y cada vez más. Cada vez más. Impacta, Es curioso, ¿eh? impacta, sí. Impacta. Sí. Por Sí. tanto... Impacta y al final, o sea, impacta, pero al final también hay personas, y me incluyo, todos, hay un momento en el que no... Yo porque, claro, es mi trabajo y es mi día a día y tiendo, ¿no? Entonces ya Es un contacto poco, con alguna claro. organización que trabaja con personas sin hogar, etcétera. Pero en el fondo en tu día a día no ves, porque a veces una crítica que yo he escuchado muchas veces de personas cuando han ido Ya. a Bangladesh o a India o... ¡Ay, pero he visto unos que eran muy ricos y que pasaban de la pobreza que hay al lado! Bueno, seguramente tú también pasas de la pobreza que hay a tu lado Claro. en Madrid o en Barcelona, pero es una supervivencia de buena no querer reflexión. verlo, no sé, no, Qué o buena no poder reflexión. porque no te pertenece, no lo sé, es complicado, es que podríamos estar No, hablando no, horas hablando y de horas. esto, pero esta es muy buena reflexión, porque al final yo creo que, y parte del trabajo de Sonrisas de Bombay, ¿no? Y ahora hablaremos del proyecto, ¿no? Porque desde ese viaje a lo que hoy sois han pasado, entiendo, múltiples facetas, ¿no? Como proyecto y como proyecto vital que hoy ya es colectivo, ¿no? Pero sobre todo lo que entiendo que ha pasado es que se ha ido adaptando, Sí. la ONG se ha ido adaptando, ¿no? ¡Guau, qué bien, sí! Al Esto hábitat. no sé si mucha gente lo detecta esto, ¿eh? ¿Será que te conozco mucho? No lo sé. Sí, pues sí, es verdad, porque es verdad. No, o sea... Mira, yo hay una cosa, tengo 1000 cosas malas, seguro. Como todos, seguro que habría personas que gestionarían mejor que yo, estoy seguro. Pero entre las cosas buenas que tengo, como director general o como persona Como responsable, CEO. una, lo que comentamos ahora, que es lo de la comunicación, las cosas como sean, se me da bien, ya está, no hay que negarlo. Ahora, Es nato. es nato, ya No es está. que se te dé bien. No, o sea, yo ya pasaba algún lío en mi cole, En el cole. en el cole, en el patio, en el recreo del cole. Ya intervenías. Y a mí la profesora ya me llamaba porque sabía que me habría enterado y que lo relataría tal como pasó. Wow. Y de verdad, o sea, imagínate. De esto O sea, hablábamos con un invitado que tuvimos, Albert Montagut. Sí. Hablábamos de esto, ¿no? De cómo hay una faceta de comunicador que es innata. Totalmente. Y que no aprendes. Sí, la sí. tienes, ¿no? La tienes, Y la es- tienes. es- Sí, la tienes y te sale. Que es un poco como creo que salió orgánicamente cuando nació Sonrisas de Bombay. Bien. Orgánicamente, yo sabía que tenía que comunicar, ¿no? Pero volviendo a lo Volviendo a que te lo decía... que hablábamos, que nos vamos. Que nos vamos, que nos cuesta poco, ¿eh? Porque hablamos, madre mía. Nos vamos. Y que es saberme adelantar a los cambios. Visión. No solo adaptarme a los cambios, No. sino saber que si pasan, tenemos que tener un plan B, un plan C y un plan Z. Eso es una faceta analítica tuya, ¿eh? También, o sea, Sí, mucho. esta parte de análisis. Aunque sean situaciones radicales, ¿eh? Ah, ya. De, oye, no tiene por qué pasar esto. Ya, pero si pasa, que sabemos que en tal lugar ha pasado o en otro también, hay que estar preparados. O que tal conflicto puede tener una consecuencia macro. Piensa que, claro, nosotros estamos en muchos países donde cambian, pues mira, es el temas de entre países, hay conflictos bélicos, Sí, sí. temas políticos.
nuevas leyes, nuevas tal, no todos los partidos políticos, no todos los gobiernos apoyan en todos los países. Exacto, apoyan lo mismo, apoyan las ONGs sí, que puedan sí, tener sí. un extranjero. O sea, Sí. entonces hay que saberse siempre adaptar a esos cambios y saber que pueden venir esos cambios. Y eso cambia, Y y ha cambiado el devenir de la... Sí, Sí. sí. Y cambios que han pasado. Que creías que no pasarían y se han pasado, dado, ¿no? Y se han dado. Y se han dado. Bueno, al final entiendo que, y lo hablo, eso sí, desde el desconocimiento, pero sí desde el lado de la comunicación, ¿no? Al final tú estás en un proyecto con una visibilidad alta, Sí. con un concepto de intercomunicación entre dos realidades muy distintas. Totalmente. Que hacen que, claro, cuando estos macro cambios te afectan, el impacto es muy alto también, ¿no? Totalmente. Y ahora has dicho otra cosa, que también me lleva a hablarte de otra cosa muy interesante también. La comunicación interna, la mediación, Buena esta, sí. ahí también he sido muy comunicador yo. Claro. Y yo creo que Claro. personas de mi equipo te lo podrían corroborar, porque claro, he trabajado, yo he vivido muchísimos años en la India, muchísimos, que lo tengo como, es mi casa, Sí, sí, yo es me tu siento, casa, es mi sí, casa, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, hay muchas realidades que tal vez, o matices de una foto que se pueda publicar en redes. Que puede interpretarse, ¿no? Te pongo un ejemplo. A mí si a veces alguien por cortesía, o yo qué sé, o vas a cenar a un sitio, o hay una fiesta de algo y resulta que es un chef muy reconocido y te conoce y te invita y dice, oye, esta mesa, pues mira, les invito, te sientes un poco, ostras, va, publicaré algo, ¿no? Ya. Yo jamás publico en redes, jamás verás una foto, y yo no soy vegetariano ni vegano, yo como carne, como pescado, pero jamás verás una foto de un plato mío donde aparezca carne o pescado para no ofender al público que me sigue de la India, por ejemplo. Pero esto, Fíjate. ¿tú crees que no es también una forma de no libertad? No, yo creo que es ¿No? como... Es respeto. No, de respeto. Yo creo que no es no libertad, Me gusta es mucho este respeto. ejemplo. Porque no digo, fíjate, de no libertad sería si yo ahora no te claro, no está te dijera donde- con toda naturalidad que yo como carne y me encanta. No, es un tema de Y me empatizar, encanta. ¿no? ¿Me Y de- explico? O sea, sí. no sería libre si me obligara a mentir y a decir, no tocaría el tema Ya. si fuera esclavo. Sí, entiendo. ¿Me explico? Entiendo. Pero, como sabe cualquier persona, Sí, y de sí. estos seguidores que pueden, ¿sabes? Algunos saber castellano y saber que yo, sí, como carne, como pescado, ¿sabes? Pero hay un tema de respeto, respeto. Y de preservar un poquito, respeto. ¿no? Sí. Qué bonito de también, respeto. Porque al final, y de esto me gustaría profundizar un poco, porque actualmente casi 100 personas entre trabajadores, personal, voluntarios. voluntarios, son muchas personas. Muchas personas. Y tu método de liderazgo se estudia en universidades de negocio. No de que estudian, pero bueno, No, se sigue estudiando. Pero es que es algo haré, que me pero- interesa mucho, porque al final esta parte yo, por ejemplo, tuya la he descubierto desde la distancia, ¿no? Sí. Pero como tú bien dices, yo también recuerdo esta parte de liderazgo. ¿Comunicar es liderar? ¿O no Cuando se siempre? lidera bien, para liderar bien, que no sé si lidero bien, te lo digo de verdad, pero creo... De momento se estudia tu Bueno, método, ¿eh? bueno, igual habría que ver cómo se estudia, pero bueno, sí, yo creo que... No sé, lo que tengo claro es que creo que para liderar bien, no que yo lidere bien, cuidado, para liderar bien, sí o sí hay que comunicar bien. Totalmente de acuerdo. No hay otra. Es que creo que para hacer cualquier trabajo bien, tienes que comunicar bien. Sí. Tienes que comunicar bien y... Para amar, tienes que comunicar bien. Yo no te hablo de trabajar. Para amar bien, hay que comunicar bien. ¿Tu trabajo tiene más de profesional o de personal? De personal, 100%. Que no quiere decir que no haya un bagaje profesional, que me haya formado. Absolutamente, pero... Que sea el primero que dice, hay que terminar las normativas de recursos humanos que las tenemos Lógico. atrasadas. Soy el primero. Lógico. Pero también te digo que soy el primero en que cuando hago una entrevista de trabajo me guío mucho. Por la intuición. Mucho. Esto no quiere decir que me venga un desastre de currículum No. y diga, la intuición me dice, No. pero no se puede basar todo en tecnocracia analítica, por decirlo de alguna manera. O
sea, creo, no, lo personal, clarísimo, clarísimo, clarísimo. Bueno, y además tú estás en un campo, ¿no? La cooperación, aparte de tener una base técnica en cualquiera de los campos que tengas, evidentemente necesitas a alguien que sepa de finanzas, a alguien que sepa de comunicación. Correcto. Y tú formarte en todas esas áreas un poco para poderlas también, ¿no? Claro. En algunas me he formado menos, pero otras sí. En temas de la ejecución de proyectos, claro. Esto sí, evidentemente, ¿no? Pero también es cierto que nadie, entiendo, de tu equipo, voluntariado o personal contratado, puede no creer de forma humana en lo que está haciendo, ¿no? Creo que sí, creo que es importante esto, sí. Sí. O sea, si no crees en una visión tan digamos... Totalmente. Creo que es básico. Básico, ¿no? Creo que es básico. O sea, y lo que me gusta mucho, que esto ya se escapa de mí, o sea, creo que se escapa. Yo puedo plantar una semilla, pero luego creo que el árbol ha ido creciendo a base de todos, ¿no? Pero sí que te puedo decir que a día de hoy, cualquier persona del equipo se siente suyo el proyecto. ¡Ostras! Esto es súper chulo. Esto forma parte seguramente de tu manera de liderar. Es súper chulo. Esto seguramente, si lo analizamos ahora... No forzado, No forzado, no buscado, no forzado. Porque trabajas desde la parte más... No sé, casi hay personas de mi equipo que casi se tendrían que sentar ellos a decirlo, pero yo noto que es verdad, no sé, no, al final ves cuando realmente... No, a ver, es un trabajo, evidentemente, pero notas que sí que hay una implicación. Lo notas. Es que, bueno, la prueba es que hay poca rotación de personal. Me lo explicabas Nadie antes, aguanta, ¿no? O sea, 15 años en un proyecto, 10 años en un proyecto, es que ni 2. Pero igual entonces eras un poco mesías, ¿eh? No, nada de mesías. No, en el buen sentido, o sea, seguramente hay una parte de liderazgo innata en ti que es que contagia tu pasión. Pero mira, para contagiar la pasión volvemos a lo mismo, hay que comunicar bien. Claro. ¿Cómo contagias esa, no? La transmites, al final es tal vez comunicación no verbal incluso, porque la transmites que es verdad que tú te apasiona y no puedes negarlo, ¿no? Pero... Y luego hay otras cosas de liderar que igual también tienen que ver con comunicación, pero que me gustaría hacerlas mejor y trabajarlas más. Yo hay una frase de Richard Branson que para mí, me encantó saber que para mí hubo un antes y un después de esa frase, te lo digo de verdad, que es: trata a tu personal como tratarías a tu cliente. Ah, no, esto es una... A mí me cambió. Y cuidaría más, porque me gusta mucho cuidar desde beneficiarios del proyecto hasta socios colaboradores. Te pongo un ejemplo. Y me gustaría hacerlo más con el personal, que no te termino nada y me voy por las... Pero me encanta porque tocas muchas Te pongo un ejemplo. Teclas, algo que ¿no? intento hacer siempre, que se me escapó no hacerlo el otro día en una tienda de Barcelona y me da una rabia. ¿Qué? Cuando voy a una tienda, alguien me reconoce, se acerca, ¿no? Esto supongo que te pasa a menudo. Me pasa a menudo. ¿Te gusta o no? Sí, por supuesto. ¿Te sientes confortable? Sí, porque no es un acercamiento incómodo, ni excesivamente intrusivo, ni... De vez en cuando siempre hay alguna persona iluminada que dices, ostras... Pero siempre es desde el ámbito, digamos... Pero en el normal que se me acerquen, tal... Me parece maravilloso. Qué bueno. Me parece maravilloso. O sea, fíjate, además, de tu labor, gente súper respetuosa, mira... Me acuerdo... No me has dicho lo que pasó. No, pero te lo diré. Mira, con estas personas también lo hice. Mira, te pongo un ejemplo. Unas personas, hace poco, ¿cuándo fue? Bueno, hace poco no, y hace bastante. En la cabalgata de Reyes de Barcelona, que voy siempre con unos amigos a verla juntos y me miraban mucho, un matrimonio, me estaban mirando. Y se acercaron, dice, oye, tú eres Jaume Sant Llorente, qué regalo más bonito la noche de Reyes, conocerte, súper bonito. Fíjate si son respetuosos que se fueron a otro sitio para que no me incomodara tener todo el rato detrás a alguien que me había... Maravilla, Flipa. Maravilla. Bueno, pues lo que hago en estas situaciones es, si son socios colaboradores de la organización, que a veces lo son, les pregunto si lo son, que me digan nombre y apellido, me lo intento o memorizar con la edad, la memoria va a apuntar rápido, ahora ya lo apunto rápido, y siempre les cae un email o una carta donde se les agradece el detalle de haberme saludado personalmente. Me han regalado su tiempo. Qué bonito esto. Creo que merecen un agradecimiento. Porque quizá, y volviendo un poco a esta transición del proyecto y la transición de la comunicación que hemos vivido con las redes sociales, hace que
esto que acabas de decir se haya como relegado, ¿no? Parece que el tiempo ya no tiene, ya no es infinito, ¿no? En cualquier momento alguien te puede decir, en cualquier momento alguien te puede hablar. No se le da valor a que ese tiempo lo han dedicado a hablar contigo, a reconocer. Esto es interesante, yo creo, también desde el punto de vista humano, ¿no? Ya no solo como comunicadores, de volver a recuperar la esencia, sino de volver a recuperar la parte humana, ¿no? De las relaciones, que se ha como truncado, parece, ¿no? Mira, te diré algo que no lo he dicho nunca. Buah, Nunca, me encanta. sí, nunca. Y no hablo ahora ni de política, ni de si apoyo una cosa, apoyo la otra. Esto cada uno que apoye lo que le dé la gana, que defiendo las libertades, libertad ante todo. Yo di, cuando creo que fue el 70 aniversario de Naciones Unidas, di el discurso delante de Ban Ki-moon, fui la persona elegida para dar el discurso. Qué honor, ¿no? Hombre, fue muy bestia, sí. Fue bestia porque además, claro, me impresionaba muchísimo, o sea... Qué honor. Ban Ki-moon, allí estaban todos los expresidentes sí, claro, de España, claro, todos. O sea, era un acto en la sala de columnas esa del Palacio Real, era como, madre mía. Yo además, ¿pero tú nervioso no? No, bueno, un poquito. Siempre tienes que estar un poco nervioso. Si no estás... Tienes que... El cuquet, Lo que un sí poco. que estaba es que comía papillas yo entonces, porque me acababan de operar del colon y me dieron el alta para hacer este discurso. O sea, estaba aún con... ¿Y qué pasó? ¿Qué me Y querías no me contar? operaron, no. Me había cogido algo del colon que luego me operaron y, vamos, que estaba acabando de salir del hospital. Físicamente no estabas en tu mejor momento. Y yo esa entrevista, esa conferencia, fui elegido gracias a un detalle de este estilo del que hablábamos años antes. ¡Wow! Cuando se creó la Fundación Princesa, que era príncipe entonces de Girona, invitaron al primer acto a no sé cuántos VIPs catalanes. Pensaron, pues bueno. ¿Entre ellos tú? Entre ellos yo. Ok. ¿En ese momento vivías Serían en 1000 India personas. o...? Sí. Serían 1000 personas. O no sé cuántas. Una general, o sea, no tal. Además enviado como un folleto. Ya. Un poco. No, bien, muy bien, maravilloso. Y yo respondí ese año, el primer año, seguramente nadie respondía eso. Era como voy o no voy, pero no... Sí, ¿confirmo la asistencia o no? Sí. No había ni que confirmar asistencia casi, creo. Te daba el nombre y era como abierto... Bueno, no lo sé, igual sí. Sí. Era confirmar, era confirmar asistencia. Seguramente. Sí, además, sí, imagínate. Y enviar DNI ¿No? y mil cosas, cosas, sí. Pero quien no confirma, generalmente asistencia, ya no escribe. No responde, sí, cierto. Yo envié una carta... Muy mala costumbre, claro. Es un tema que nunca entenderé. Yo envié una carta... ¿Manuscrita? Al director de la maravilla. fundación, agradeciendo, desde la India, que estaba en la India, no podría ir, tal. Pues a mí el segundo año me llamaron ya para ser conferenciante. Wow. Y a partir de allí viene toda esa relación con la fundación, etc. Y fue la que me terminó eligiendo, que bueno, me eligieron a dedo casi, gracias a eso. Pues que fíjate, o sea, gracias a eso. Y conecto con el nombre otra vez de la fundación, Sonrisas de Bombay, ¿no? O sea, seguramente estamos yendo al micro de lo que nos estás explicando. O sea, el detalle, la sonrisa, es lo que te marca un colectivo, totalmente, ¿no? Es lo que te marca una acción. Totalmente. Entonces, cuando cuentas este tipo de anécdotas, de cosas, digamos, que a los que no tenemos la suerte o hemos tomado el camino que tú has tomado, ¿no? A mí me parece tu proyecto me parece un acto de humanidad absolutamente, vamos, no sé, ojalá hubieran más proyectos como el tuyo, ¿no? Y cuando te paras a pensar en Sonrisas de Bombay como fundación, hay algo que siempre me ha chocado y que nunca te he preguntado, y es ¿por qué el branding es en rosa? Ostras, qué pregunta más interesante. O sea, ¿por qué? ¿Por qué Sonrisas de Bombay en un mundo donde tú llegas, te choca lo que ves, te atrapa lo que ves, necesitas hacer algo y ponemos un color rosa? Pues también te voy a decir algo que creo que no he dicho nunca. Mi primer momento pensé en el azul. ¿En serio? En parte no se debe a mí esto, se debe a Silvia Montoya, que es la diseñadora gráfica,
que entonces solo teníamos una. ¿Aún Ahora trabaja tenemos muchos contigo? voluntarios. Sí, de vez en cuando hace cosas, sí, sí, Silvia. No como única diseñadora, Bien, ¿no? pero está No contigo. podemos permitirnos pagar el sueldo de una y tiramos mucho de voluntarios, Bien. ¿no? Pero sí, sí, sigue estando con nosotros y hace muchas cosas voluntarias. Qué bueno. Y yo le dije, Silvia, que sea azul. Y me dijo, Jaume, No lo veo. dice, sonrisas, azul, dentista. Y tenía razón, Cierto, claro. Digo, cierto. ostras, es verdad. Sí, sí, ahora me vienen a la memoria unas ¿No? cuantas marcas, sí. Entonces me dijo, ¿y naranja o fucsia? Yo naranja dije que no porque está muy vinculado a movimientos religiosos en India. Dije que no. Cierto. Porque si es algo verdad, somos ¿eh? es a religión, o sea, Sí, respetamos sí. todas las Sí. religiones. Incluso quien tiene el naranja la respeto, ¿eh? Esa religión, Sí, sí. por supuesto, muchísimo. De hecho, lo de la carne y el pescado, o sea... Viene por ahí. Viene por ahí. Ya, ya, ya. Ya me imaginé. Pero sí entonces el fucsia sí que me vino una imagen de un viaje que hice yo, mi primer viaje, cuando estaba en el Rajastán, un viaje que hice en coche entre pueblo y pueblo, y me acuerdo de ver todo un campo, no sé de qué, con un sari, una mujer cubierta con un sari fucsia, En fucsia. andando sola. Qué imagen, ¿no? La tengo aquí. Y dije No, fucsia. no, me la has transmitido. Dije fucsia, clarísimamente. ¿Y qué transmite el fucsia, no? Que es una cosa que cuando, es lo que te digo, hablábamos antes de Mumbai como ciudad, de India como país, de la situación que hay en un país como este, de contrastes De cada contraste, vez más. sí, sí, sí. El fucsia es como esperanza en este caso, es tranquilidad. ¿Qué No es? sé, es un color que se da mucho en la ropa, incluso de hombre. Que aquí como se asocia más a una mujer, ¿no? Sí, el está rosa. como más sexualizado Sí, el rosa, sí, ¿no? mucho más, mucho Allí más. quizá no tanto, sí. Allí el hombre viste mucho de rosa. Bueno, de hecho, tengo curtas fucsia, Sí, así. qué bien. ¿No? Y es un color alegre. Alegría. Sí, fíjate que me hace mucha gracia porque amigos míos indios, ¿no? Cuando les digo a veces, yo me acuerdo que le llamaban la White House, un apartamentito que tenía yo, mi casa, que era un apartamentito, Sí. y le llamaban White House porque todo era blanco. Pues un poco como este estudio. Sí, incluso- ¿Sabes? Aquí estos tonos que a mí me gustan mucho para la decoración. Sí. Y me acuerdo que todos mis amigos indios decían, pero qué horror, parece un hospital. Claro, yo no lo había asociado nunca con esto. Entonces, a ellos les encanta cuanto más color haya, mejor, ¿no? Bueno, al final el poder del branding Sí. está en todos lados. Sí. O sea, fíjate que yo cuando te he hecho esta pregunta es porque, y de hecho nunca te la había hecho, pero es un tema que siempre me sorprendía, ¿no? ONG, la tipología de tu proyecto es Sí, el que es, sí. y para mí el rosa desde esta parte del mundo tiene otras connotaciones. Por Ya. tanto, me encanta esta rotura de fronteras Ya. otra vez, porque Sí. fíjate, ¿no? ¿Qué Desde- connotaciones tiene aquí, crees? más, te soy sincera, Sí, sí, más sí. frívolas. Más frívola, puede ser. Pero, Sí, pero puede en ser. en tu proyecto... Es verdad. Es más verdad, frívolo. sí, señor. Sí, 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 sí. Pero en tu proyecto Es adquiere verdad. peso. Ostras, es verdad. ¡Hala! Nunca me... Es verdad. Piénsalo. Sí que es sí, sí, es un Es color más frívolo, frívolo, sí, señor. Porque Sí, está sí, sí, asociado... señora. A ver, hay tonos de No, rosa, no, que sí, que pero, sí, que sí, que sí. Es ¿no? más frívolo, que sí. En es cambio, verdad. el poder de la narrativa de tu proyecto ¡Hala! le da un Es sentido verdad. distinto al rosa. Es verdad. Y una narrativa, cuidado, muy bestia. Muy bestia. Muy Lo bestia. hablábamos antes, ¿no? Y Entonces, mira que intentamos transmitir positivismo, sonrisa, alegría, pero es muy bestia. O sea, yo en la narrativa, cuando doy conferencias, no puedo dulcificar. O sea, es No, que no. a veces incluso es cruel dulcificándolo, las cosas que digo, ¿no? Pero es que no hago nada más que transmitir algo, comunicar algo que existe, que es parte de mi trabajo, ¿no? Hable, porque las cosas de las que hablo generalmente, ya me estoy yendo por las ramas, No, pero van más allá de lo que hace Sonrisas de Bombay. A mí no me gusta dar charlas propagandísticas donde diga lo guapos que somos, lo bien que trabajamos y lo mal... Digo lo que hay. Esta es la realidad que hay. La trabajamos de esta manera, sí. bueno, dices lo que hay y por eso vuelvo a enlazarlo con la comunicación, ¿no? Narras una realidad que muchos de nosotros, si no hubieran proyectos como el tuyo, pues no lo veríamos de la verdad, misma manera. es Lo verdad. ves a través de unos ojos mucho más ficticios, ¿no? O sea, yo creo que fundaciones como la tuya lo que hacen es acercar la realidad, acercar la incomodidad humana, y esto tiene un Sí. peso, ¿no? Entonces, Sí.
Si ahora volvieras atrás, Venga, estas preguntas me encantan. ¿qué cambiaríamos? ¿Cambiaríamos algo o no? ¿Sabiendo lo que sé ahora? No. Venga, sabiendo lo que sabes ahora. ¿Sí? Sí. ¿En la organización o en...? Tres cosas, las tengo súper identificadas. Dímelas. Dos las acabo de identificar Ahora. rápido, sí. Me encanta. Pero bueno, oye, está bien que una pregunta te haga reflexionar, ¿no? Me encanta. Y de hecho, de las dos que me han venido ahora, una ya no me acuerdo. O sea que... Eso también lo hago yo. O sea, pero bueno, espera, intentaré acordarme, a ver. Una es clarísima, la mía es no haber vivido tan mal los primeros años. Esto sí que Ya. me acuerdo porque lo he dicho mucho y es verdad. O sea, yo vivía en una chabola los primeros años. No es necesario. ¿Pero por qué vivías en esa chabola? ¿Porque necesitabas...? Porque no tenía dinero para poderme yo pagar un pisito. Porque todo se iba a los gastos que tenía el orfanato, se iba, que al final era de mi dinero al principio, ¿no? De 4 amigos, pero podía haber pedido una ayuda, Ya. ¿sabes? O no pasaba nada si montaba unas oficinas con una habitación decente al lado y yo vivir allí, tampoco pasaba nada, Pero igual ¿no? era una manera de redimirte No, de no lo sé. alguna... ¿No? Yo creo que era una manera equívoca, ¿Vale? de este equívoco tan equívoco, valga la redundancia, que hemos tenido en este país, de que para trabajar contra la pobreza hay que ser pobre y hay que esta cosa de la... ¿no? Muy bien esto, ¿eh? Esta cosa Muy de la buena pobreza, frase. los votos de pobreza que tenemos aquí de ciertas, ¿no? De No, no, religiones no. no naranjas, pero Sí, de sí, sí, religión, pero exacto. no, que lo tenemos. Hay muchas maneras Y de es un combatirlo. error, Sí, Oye, un médico trabaja un derecho sí, básico, que es el fundamental. acceso a la salud, ¿no? Fundamental. Y oye, nadie le extraña que viva en condiciones normales. Pero esto No es el peso cultural otra vez. Totalmente, ¿eh? Pues Porque hubiera normalizado eso, porque habría trabajado mucho mejor y obtenido, incluso la fundación, mejores resultados Bien. si yo hubiera Muy vivido bien. con una conexión decente a Internet, por ejemplo. Una, dos. Una, las dos, espera que ya, igual no me acuerdo de las dos. Una me he acordado, te digo rápido la que me he acordado, que no sé si, claro, ahora mismo tenemos un reto. Esto abre muchas... tenemos muchas un reto vías. muy grande. Además, a mí me gusta, por lo de la naturalidad que te digo, de compartir los retos que tenemos Claro. internos. No pasa nada. Claro, Es que igual claro. o sea, es darle naturalidad, comunicar incluso a ese nivel, ¿no? A veces me ha pasado, ¿eh? Cuando han venido, me acuerdo mucho cuando, ahora ya, entre que no estoy tanto allí, porque tenemos en muchos países y también al final tienes mucho... Pero me gustaba mucho los grupos de visitas que venían a ver los proyectos, siempre sacar ni que fuera 5 minutos para atenderlos yo, ¿no? Para Y a hablar, ve- entender sí. qué les había movido, Sí, ¿no? sí, y a veces entraba en la reunión, les contaba los problemas internos que habíamos tenido en la reunión previa. Y me decían, ¿pero por qué les has contado esto? Digo, ¿hay algo malo en decir que tenemos este reto? ¿Hay algo malo? Es como una necesidad innata, a mí me pasa De esto guardar algo, de no... ¿Pero por qué? Si no es nada vergonzoso ni nada... Pues tenemos un reto. Nosotros somos Sonrisas de Bombay. Y Claro. trabajamos en Nepal, en Bangladesh, en la India y en Bombay también. Desterritorializar. Ya. Algún día que Ya. el Departamento de Comunicación ya a veces Es un ya... reto importante, ¿eh? Pero es un reto que igual veía más incambiable hace 2 años y ahora digo, pues oye... Porque mucha gente, incluso cuando habla de Sonrisas de Bombay, dice sonrisas. Es lo que te iba a decir, yo creo que, y esto nos daría para 10 horas más, ¿no? Pero este es el poder de la marca al final. O sea, una marca como Sonrisas de Bombay Sí. tiene suficientemente arraigo como para que sea un smiley. ¿Tú crees? Sí, es la duda O que sea, tengo a veces. Esa es mi... O sea, Bueno, me fío mucho de ti, de lo que me mi digas. sí. primera impresión es Sí. que habéis logrado un storytelling de marca tan identificativo, tan ADN, que al final no es tan importante si es en Mumbai, Ya, en Kenia, Ya. lo importante es el sonrisas. Claro, ¿verdad? Porque yo creo que mucha gente Absolutamente, trabaja en absolutamente. sonrisas también. Uy, uno que conocía sonrisas y no dice ni el de Absolutamente, Bombay. A mí absolutamente. lo veo, lo escucho. O sea, lo veo. Claro. Y Lo lo, veo. y lo tercero no me ¿Y acuerdo lo de tercero? verdad. No me acuerdo. Bueno, ¿Qué era? son- Es que era chulo, o sea, ¿Era de verdad. chulo? Sí. ¿Cómo podemos recuperar? Ah,
Hemos hablado de lo que cambiaríamos cuando llegas en un espacio como Sí, ese. ya lo sé. Ya está, ya me ha venido. Creo que habría buscado mucho antes, que las seguimos buscando, otro reto que tenemos, fórmulas más empresariales de autosostenibilidad. ¡Wow! Hombre, Vale que hacemos pues vale la pena que te hayas Sí, acordado. ya, sí. O sea, vale que hacemos un trabajo que tendrá, porque hacemos muchos rescates junto a la policía, que es muy asistencial en un primer momento, ¿no? Y después ya... Y sí que tenemos algunas fórmulas, por ejemplo, cuando Sant Jordi, que en Cataluña se venden tantas rosas, tenemos unas rosas hechas por supervivientes de la trata y tal, Sí. pero no suficientes para permitir que permita la autosostenibilidad de toda la organización y de los proyectos educacionales, etcétera, etcétera. Hubiera desde un principio apostado más por buscar eso. El modelo de negocio. Sí. El Sí, modelo de sí. negocio. Un negocio que beneficiara, Claro. lógicamente, que al final creo que todos los negocios tendrán que ir enfocados ahí, porque si no, morirán. Es que seguramente hablas de un cambio que tú te imaginas en sonrisas. Fíjate. Mira, ¿ves? Sí, es verdad, ¿eh? Que tiene que ver con la transformación de la que estamos hablando, no solo transformación social. Sabes que ahora yo corro peligro porque saldremos de aquí y la persona de comunicación Sí, que me acompaña sí, dirá, sí. oye, ¿esto que has dicho? Esto que has dicho, Y ya, sí. ya está. Y a mí no me cogerá nunca más el teléfono. Pero usando esta buena cosa que acabas de decir, que al final afecta no solo a sonrisas, sino a seguramente el tejido empresarial moderno. Sí, ¿no? sí. Me gustaría acabar el podcast con una reflexión que viniera de ti. O sea, ¿por qué? Porque me has Hombre, dado... todas venían de mí, ¿eh? No te hablaba con voz de... No, una reflexión tuya porque volvamos a lo mismo. Yo conozco al Jaume persona, no solo al Jaume fundador de... cada una de las cosas que has dicho las certificó, no sé si me explico. Sí. Y esto hace que seguramente conectes con muchos de los que nos puedan estar escuchando o viendo, Sí. de que el cambio no tiene que ver con el momento, no, tiene que ver con... O sea, ¿qué le dirías a una persona que tiene esta necesidad de actuar, tiene esta necesidad de amplificar? O sea, me han venido muchos pensamientos que hasta me emociona, ¿eh? Que actúe. Sin miedo. Sin miedo y que se gradúe la mirada a su alrededor, porque a veces nos traiciona que no llevamos graduación suficiente. La graduación de la libertad es la que nos falla a veces y nos hace ver unas cárceles a nuestro alrededor y unos barrotes que no existen. Le diría, gradúate la libertad. Gradúate la mirada de la libertad. Porque no estás fallando a nadie ni a nada, te estás fallando a ti. A ti mismo, ¿no? ¿No? A mí hay una cosa que me ayudó muchísimo también, que no sé quién la dijo, esto no me acuerdo, no era Richard Branson, alguien la dijo, que es que si a ti te enviaran, ¿no? A ti, Beth, a mí, Jaume, ahora mismo te responsabilizan, te dicen, te encargas de ese otro individuo, que no eres tú, de que sea siempre feliz. Llévale la agenda, llévale las cosas, asegúrate, tu objetivo es que sea feliz. Nunca me lo había planteado eso. Pues ahora ¿no? imagínate Wow. que esa persona eres tú. Jaume, no sé, podría estar horas hablando contigo. Me quedo y nos quedamos con esta frase, ¿no? Gradúate, Sí, la libertad. sí. O sea, volvemos al inicio, Gradúate ¿no? la libertad y recuerda también que no hay aquí y allí, no hay primer y tercer mundo, lo que decíamos, ¿no? Que al final todas las personas son compañeros tuyos de planeta, ¿no? Y que con lo cual tienes que vivir. Yo hay cosas, a veces es más fácil empatizar con cosas Sí. o con otras, ¿no? Claro. Yo, por ejemplo, trabajo en una realidad, hostias, donde... Uy, perdón, he dicho... Libertad, Perdón. no pasa Sí, nada, libertad, no vale. pasa nada. Donde veo... además he mirado a este chico en la cámara como si fuera un profesor, ¿sabes? O mi padre que luego me dice, este taco no tendrías que me lo sigue diciendo, ¿eh?
Y a veces sí que muchas veces yo relato cosas tremendas en niños, ¿no? Sí. Cosas tremendas. Y yo siempre he empatizado desde la óptica de compañero de planeta, te lo prometo. Pero es verdad que yo al principio, claro, al final yo tenía 27 años cuando fundé Sonrisas de Bombay y claro, a mí imagínate si me afectó las cosas que conocí, que cambié mi propia vida, ¿no? Claro, y, es que... Y sigue así, sigue en esa tu ruta dirección y no vital tengo giró. ninguna intención de cambiarlo, ese compromiso vital, ¿no?, que establecí con esta causa. Pero es verdad que yo escuchaba muchas veces, incluso veía como a veces directivos que se emocionaban y decían que soy padre, ¿no? Allí sí que hay un cambio en mí. Claro, yo no era padre cuando fundé Sonrisas de Bombay, ahora lo soy. Y allí sí que hay un tema que, ¿sabes? Que tengo que volver a hacer deberes. Esto es un reto que tengo yo a la hora de... Personal, ¿eh? Sí, personal. De volver a... Que yo había conseguido en relatar... Claro. Y lo consigo relatar desde un punto de vista frío, o sea, con sensibilidad, pero no con sensiblería. Exacto. El matiz, exacto, ¿lo entiendes? Sí. Pero me cuesta, en esta última época, me ha costado mucho más, desde que soy padre, transmitir ciertas cosas cuando esa situación afecta a un niño. Claro. Porque lo vives en primera persona. Mira, sí. No, sí, es que me emociona de verdad. No, claro, porque al final seguramente, y por eso vuelvo al inicio, ¿no? Seguramente esa llamada inicial es tu trayectoria vital. Sí, y mira que he hablado de mi hijo, que nunca hablo de mi vida personal, familiar, pero no lo hago muchas veces. Un día me preguntaron, ¿pero por qué no hablas más de tu tal? Como los mismos que me dicen que tengo que salir más en la tele, ¿no? Y digo, no es esconder, es proteger. Yo tengo un trabajo donde hay unos riesgos y hay unos peligros. Correcto. Y también me creo en la... Mira, una cosa que no haría, que siempre me lo ha reprochado, que en mi primer libro, otra cuarta cosa, hay la foto de mis padres. Y siempre me dice mi padre, ¿pero por qué ponías nuestra foto? Que ahora, porque a él hasta en una mesa de operaciones le dijeron, usted es el padre de Jaume Señor, claro, de verdad. Claro, es el proteger la intimidad de otras personas, y entonces, aunque sean tus familiares. Sí, y esto he aprendido, ¿no? Y entonces es como la familia que yo he creado, ¿no? Prefiero protegerla. Y además, por esto y por otros riesgos tangibles que tenemos en nuestra organización. Lógico. ¿no? Yo, sí. O sea, claro, a mí me pueden hacer daño, pero yo no quiero que hagan daño a nadie en mi familia, a la que yo he creado. Cierto. Bueno, mensajes muy reveladores, pues Jaume. Sí, seguiría hablando horas y horas, te lo digo de verdad. No, y de verdad, o sea, te agradezco. Súper interesante, y además agradezco la oportunidad también de hablar de... Yo creo que están pensando que callen ya, ¿no? La oportunidad de poder hablar también de esta óptica tan interesante que es desde la comunicación, que jamás la habíamos tratado en ningún ni programa, ni podcast, ni nada, y es súper interesante. Qué ilusión. De verdad te agradezco, porque es súper interesante. Además, creo que tiene, como hemos visto, un papel súper importante. Clave, o sea... Sí, clave. Yo soy una aférrima defensora de la comunicación. Tú me conoces de hace muchos años. Los que nos están viendo también. Pero sí que es cierto que proyectos como el que tú lideras desde hace 20 años, ¿no?, le dan una dimensión totalmente humana a la comunicación, ¿no? Sí. Y muchas veces hemos desnaturalizado el origen de la comunicación. Sí, correcto. Entonces, yo con este final, con estas reflexiones, normalmente soy capaz, fíjate, normalmente soy capaz de resumir las reflexiones con las que me quedo. Fíjate que en tu caso hay tantos inputs interesantes desde el lado humano y desde el lado comunicativo. Con lo que me enrollo, muchos inputs tienen que aparecer, seguro. Hemos tocado muchas áreas, ¿no? Pero me quedo con la comunicación como eje principal. Sí, es muy importante. Me quedo con la coherencia. La coherencia también, es totalmente. Otro de los creo, atributos con los que tú te mueves, ¿no? Y luego con la humanidad. La humanidad al final tiene todo el lado positivo y tiene todo el lado negativo, pero tenemos herramientas a través de la comunicación, a través de la educación, para cambiarlo. Totalmente. Entonces, gracias, Jaume. Días podríamos estar analizando. Sí. Y a vosotros agradeceros una vez más el interés por escuchar y por acompañarnos en episodios tan interesantes como
el que hemos vivido hoy con Jaume Sant Llorente. Os esperamos en el siguiente episodio. Ai, estic a punt de plorar, ja n'he hagut 3 o 4 coses. Ai, moltes gràcies, m'ha agradat molt, David, de debò. En sèrio. Molt. I a mi també. De debò. Imma, no salgas. Oi. A veure si surto d'aquí amb ambulància, tu. Així o més enrere?